¿Puede el amor construir una escalera hasta los cielos? Esta pregunta dejó de ser una metáfora para los habitantes del pequeño pueblo de San Miguel, cuando un anciano carpintero, Héctor Hernández, comenzó su sorprendente proyecto. Un hombre de rostro arrugado y desgastado y ojos tranquilos del color del ámbar oscuro, Héctor era conocido por todos como un maestro en su oficio, cuyas manos podían convertir una madera común en una verdadera obra de arte. El pueblo de San Miguel es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Callejuelas estrechas, empedradas con piedras antiguas, casas con techos de terracota, achicharrados bajo el implacable sol de verano, y la inevitable plaza central con una pequeña iglesia blanca, cuyo repicar de campanas marca el ritmo de la vida de los lugareños. Este pueblo no se encuentra en los grandes mapas, pero para Héctor era todo un mundo que de repente había perdido sus colores. Por las tardes, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, Héctor a menudo se sentaba en el porche de su casa, mirando el espacio frente a él. Los vecinos, al pasar, le saludaban en voz baja, y él respondía con un ligero movimiento de cabeza, pero sus pensamientos estaban lejos. Para los lugareños, su comportamiento parecía extraño. El carpintero, que antes era comunicativo y amistoso, ahora se sumía en el silencio, inmerso en sus pensamientos. La casa de Héctor es fácil de reconocer. Es el único edificio en la calle Los Olivos con un taller, del que siempre provenían el sonido del martillo y el olor a madera recién cortada. Sin embargo, ahora el taller estaba en su mayoría en silencio. Y cuando las herramientas cobraban vida de nuevo en las manos del carpintero, los vecinos notaban con asombro que el trabajo de Héctor tomaba formas muy inusuales. A veces, los actos más extraños esconden la sabiduría y el dolor más profundos, una comprensión que no está al alcance de todos. Y pocos podían imaginar que en el corazón de este hombre callado estaba gestándose un plan que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todo el pueblo. Un plan nacido de una mezcla de dolor, amor y esperanza, tres sentimientos capaces de empujar a una persona a los actos más impredecibles. Para entender lo que ocurría en el alma de Héctor, es necesario regresar unos meses atrás, cuando en su vida tuvo lugar un evento que dividió su existencia en antes y después. Un evento que llevó al anciano carpintero a emprender el proyecto más inusual de su vida: la construcción de una escalera que se elevaría directamente hacia el cielo. Héctor y Consuela Hernández vivieron juntos durante 47 años. Su historia de amor comenzó cuando Héctor tenía 20 años y Consuela 18. Se conocieron en la celebración del Día del Santo Patrono del pueblo, cuando la joven Consuela, bailando, pisó accidentalmente el pie del tímido carpintero. «Perdóname, soy tan torpe», dijo ella entonces, y Héctor, mirando a sus ojos del color del chocolate amargo, solo pudo murmurar: «Dejaría que pisaras mis pies todos los días». Su casa en la calle Los Olivos era pequeña, solo 3 habitaciones y un taller anexo. Pero cada rincón de esta casa estaba lleno de la calidez y el hogar que Consuela creaba con sus propias manos. Las paredes estaban adornadas con cuadros bordados por ella. En las ventanas siempre había macetas con flores brillantes. Y por las tardes, la casa se llenaba con los aromas de sus platillos. Le encantaba hacer chili con carne siguiendo la receta de su abuela. Y el olor de las especias se extendía por toda la calle, haciendo que los vecinos esperaran ansiosamente una invitación a cenar. Consuela no era solo la esposa de Héctor, era su estrella guía, su inspiración. «Tus manos pueden dar vida a la madera», decía a menudo, cuando Héctor dudaba de su habilidad. Y tenía razón. Bajo sus manos, los trozos comunes de madera se transformaban en muebles elegantes, cajas talladas, e incluso juguetes para los hijos de los vecinos. Muchas casas en San Miguel llevaban una pizca del alma de Héctor: una mesa de comedor, una cuna para el recién nacido, o un banco en el jardín. La vida de los esposos transcurría apaciblemente hasta que una mañana, Consuela se despertó con un fuerte dolor en el pecho. Al principio, decidieron que era solo un resfriado. Había estado tosiendo todo el invierno. Pero el dolor no cedía, y después de una semana, el médico local, el doctor Álvarez, les dio la triste noticia: cáncer de pulmón en etapa terminal. «Quizás unos meses, no más», dijo suavemente, evitando la mirada de Héctor. Consuela se estaba apagando rápidamente, como una vela ante el viento. Se esforzaba por sonreír hasta el final,
consolando a su esposo. No llores, mi Héctor. Solo me estoy mudando a otra casa, y te esperaré allí. Cuando cerró los ojos para siempre, sosteniéndolo de la mano, una parte del alma de Héctor se fue con ella. La enterró en un pequeño cementerio junto a la iglesia donde una vez se casaron. Y desde ese día, el mundo para él había perdido colores y sonidos. Después del funeral de Consuela, Héctor regresó a su casa vacía, donde cada objeto le recordaba a ella. Su delantal aún colgaba en el gancho de la cocina, sus gafas de lectura estaban sobre la mesa, y en el dormitorio persistía el suave aroma del aceite de lavanda que ella siempre frotaba en sus sienes antes de dormir. Héctor se sentó en la silla que había hecho con sus propias manos para su 30º aniversario, y no lloró. Las lágrimas se habían agotado ya en el cementerio. Dentro, solo había vacío, tan profundo que parecía que lo iba a consumir por completo. Esa noche, Héctor no pudo dormir. Salió al jardín y miró al cielo estrellado, tratando de adivinar cuál de las estrellas era ahora su Consuela. Dijiste que me esperarías en otra casa, pero ¿cómo encontraré el camino hacia ti?, susurró en la oscuridad. El cansancio finalmente hizo mella en él, y al amanecer, se quedó dormido en el porche. Tuvo un sueño asombroso. Vio su casa, y desde el tejado se elevaba una escalera de madera, que subía tan alto que su extremo superior se perdía entre las nubes. En el último escalón visible estaba Consuela con su querido vestido azul, sonriendo y extendiendo la mano hacia él. Héctor despertó con los primeros rayos del sol, sintiendo una inusitada agitación. Se apresuró a su taller, donde tomó un viejo cuaderno con tapa de cuero. Un regalo de su esposa por su cumpleaños muchos años atrás. En él, Héctor siempre hacía bocetos de sus trabajos futuros. Sus manos rápidamente esbozaron los contornos de la escalera. Una base sólida en el techo, escalones de diferentes tipos de madera, barandillas de seguridad. La noticia sobre la extraña idea del anciano carpintero se esparció rápidamente por San Miguel. Don Héctor se ha vuelto loco de tristeza, murmuraban los vecinos. Incluso su hijo Miguel, que vivía en la gran ciudad a cientos de kilómetros de allí, llegó. «Papá, necesitas descansar, tal vez mudarte conmigo», decía Miguel, observando con preocupación a su padre. «Esa escalera es una locura. ¿A dónde llevará?». Héctor solo sonrió y puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Llevará a donde está tu madre ahora. No te preocupes, hijo. Sé lo que hago». Miguel se fue preocupado, pero Héctor se mantuvo firme. Al día siguiente, comenzó a preparar las herramientas y materiales para su proyecto más inusual. Una escalera que debía conectar la tierra y el cielo, su corazón y el corazón de Consuela. La construcción de la escalera comenzó con el refuerzo del techo. A pesar de su edad, 67 años, Héctor trabajaba con la energía de un joven. Sus manos, cubiertas de callos y manchas de la edad, sostenían con confianza el martillo y la sierra. Cada mañana, apenas amanecía, subía al techo y continuaba su trabajo. Solo le ayudaba Pablo, el nieto de 12 años de un vecino, que traía agua y le pasaba herramientas. Los primeros 10 escalones fueron difíciles para Héctor. Tuvo que sujetarlos al borde del techo, equilibrándose sobre el vacío. «Don Héctor, ¿quizás debería contratar ayudantes?», preguntaba el niño, viendo lo cansado que estaba el anciano. «No, Pablito», respondía Héctor, secándose el sudor de la frente. «Esta escalera la debo construir yo solo. Cada escalón es un mensaje para Consuela». Con cada día, la escalera se alzaba más. Cuando se terminó el 20º escalón, Héctor creó una pequeña plataforma para descansar. Ahora cada tarde subía allí con una pequeña silla plegable y se sentaba, mirando el atardecer y hablando con Consuela. Le contaba sobre su día, sobre cómo avanzaba la construcción, sobre los vecinos y sus preocupaciones. A veces incluso se reía, recordando algo de su vida juntos. Los habitantes de San Miguel poco a poco se acostumbraron a la extraña construcción que se alzaba sobre la casa de Héctor. Algunos venían a ver, moviendo la cabeza, pero ya no lo llamaban locura. En sus ojos aparecía algo parecido al respeto, e incluso la envidia. No a todos se les da amar con tanta fuerza. Héctor prestaba especial atención a la elección de la madera para su escalera. Para el 30º escalón, usó madera de un viejo olivo que había crecido en el patio de su casa durante muchos años, pero se secó en el mismo mes en que Consuela enfermó. «Este olivo recuerda nuestras voces y las risas de nuestros hijos», decía Héctor a Pablo. «Ahora me ayudará a alcanzar el cielo».
La construcción se volvía cada vez más complicada desde el punto de vista técnico. Para que la escalera no colapsara bajo su propio peso, Héctor ideó un sistema de soportes y cables que mantenían la estructura. Un día, un representante de las autoridades locales, un anciano funcionario con una carpeta de documentos, llegó a la casa. Don Héctor, no tiene permiso para esta construcción. Su estructura puede ser peligrosa para los demás, comenzó en un tono oficial, pero al mirar a los ojos del carpintero, se suavizó. Cerraremos los ojos ante esto si firma un documento que indique que usted asume la responsabilidad por cualquier posible consecuencia. Héctor firmó sin leer. Las formalidades de este mundo no le preocupaban. Él estaba construyendo un puente hacia otro. Al final del tercer mes de construcción, la escalera de Héctor alcanzó una altura de 15 metros. Era visible incluso desde la plaza principal de San Miguel. La gente venía de localidades cercanas para ver esta maravilla con sus propios ojos. La escalera al cielo. Así llamaban a la creación del anciano carpintero. Una noche, mientras Héctor trabajaba en el 50º escalón, el cielo se oscureció de repente. Se levantó un viento frío que hacía que los árboles se doblaran hasta el suelo. En el aire se olfateó lluvia, un huésped raro en estas tierras. «Baja, don Héctor, habrá tormenta», gritó desde abajo Pablo. Pero el carpintero quería terminar de colocar el escalón. Las primeras gotas de lluvia cayeron a la tierra cuando Héctor clavó el último clavo. Luego, se desató un verdadero aguacero, acompañado de estruendosos truenos. Al descender por los escalones mojados, Héctor resbaló y apenas logró agarrarse de la barandilla. Regresó a casa empapado y cansado, mirando con preocupación la furia de la tormenta por la ventana. La tormenta rugió toda la noche. El viento aullaba como una bestia herida, arrancando tejas de los techos y rompiendo las ramas de los árboles. Héctor no durmió, escuchando los sonidos de afuera. De vez en cuando se oía un crujido, y el corazón del carpintero se comprimía de miedo. No temía por sí mismo, sino por su escalera, por su conexión con Consuela. Al amanecer, cuando el viento se calmó, Héctor salió al patio. Lo que vio lo hizo arrodillarse en el barro. La parte superior de la escalera estaba prácticamente destruida. Escalones rotos, barandillas arrancadas. Su trabajo, su esperanza, su camino hacia su esposa. Todo había sido destrozado por la implacable tempestad. Héctor se sentó en el patio, sin darse cuenta de que los vecinos comenzaban a reunirse a su alrededor. Se sentía vacío, como si hubiera perdido a Consuela por segunda vez. No podré comenzar de nuevo, pensó. Ya no tengo fuerzas. Don Héctor, una voz tranquila lo hizo levantar la cabeza. Ante él estaba Raúl Gómez, con quien no había hablado en muchos años debido a una antigua disputa. Mi hijo trabaja en la madera. Traeremos troncos nuevos. Te ayudaré a reconstruir la escalera. Detrás de Raúl estaban otros vecinos. Decenas de personas que habían venido a ayudar. Entre ellos, Héctor notó a un anciano desconocido con un rostro amable y arrugado. Este hombre no pronunció una palabra, pero cuando sus miradas se encontraron, Héctor sintió como una inexplicable calidez y tranquilidad se extendía por su interior. El extraño se acercó y le ofreció a Héctor un trozo de madera de un color dorado asombroso. «Esto ayudará a reforzar tu escalera», dijo en voz baja. «Coloca estos postes cada 7 escalones, y ninguna tormenta los romperá». La restauración de la escalera avanzó rápidamente gracias a la ayuda de los vecinos. El misterioso anciano aparecía y desaparecía. Nadie sabía dónde vivía y de dónde venía. Pero cada vez traía un trozo de la misma madera dorada y daba consejos a Héctor sobre cómo asegurar mejor la estructura. El carpintero seguía estas recomendaciones, y pronto la escalera se volvió incluso más fuerte que antes. 2 meses después de la tormenta, cuando la escalera alcanzó casi 25 metros de altura, Héctor decidió que era hora de detenerse. El último, 70º escalón, lo hizo más ancho que los otros y colocó en él un pequeño banco. Ahora su creación se alzaba sobre todas las casas de San Miguel. Una estructura de madera que se erguía hacia el cielo azul, como una oración congelada. Temprano en la mañana, cuando el pueblo aún dormía, Héctor comenzó su ascenso. Subía lentamente, deteniéndose en cada 10º escalón para recuperar el aliento. Su corazón latía rápido, no por el esfuerzo físico, sino por la emoción. Cuanto más alto subía, más ligero se sentía. Al llegar a la cima, Héctor se sentó en el banco y miró alrededor. Desde allí se podía ver todo San Miguel.
Casas pequeñas con techos rojos, la iglesia con su campanario blanco, los campos que rodeaban el pueblo y las montañas en el horizonte. Pero Héctor miraba más allá, hacia donde el cielo ignimiento cambiaba de azul a un profundo azul oscuro. Consuela, he construido esta escalera para ti. Pensé que así podría estar más cerca de ti, alcanzarte. Se quedó en silencio, escuchando el silencio. Y de repente comprendió. Por primera vez en muchos meses, el silencio no era opresivo. No había dolor ni soledad. Solo había una claridad reconfortante. En ese momento, sobre la barandilla del último escalón, se posó una paloma blanca. Miró a Héctor con ojos brillantes, inclinando la cabeza de lado, como si lo estuviera estudiando, y luego, de repente, emitió un sonido que recordaba la suave risa de Consuela. Ahora entiendo, susurró Héctor, sonriendo a la paloma. No se trata de la altura. Siempre estás cerca, solo que no lo sentí debido a mi dolor. El sol ascendía cada vez más, bañando la escalera con una luz dorada. Héctor permanecía inmóvil, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de él. El dolor no había desaparecido del todo, pero ahora se había transformado en algo diferente. En aceptación, en sabiduría, en la comprensión de que la muerte no es el fin de la conexión, sino solo un cambio. La paloma aleteó y se fue, pero Héctor sabía que regresaría. Así como él mismo regresaría a esta cima, a su pequeño islote entre la tierra y el cielo. La historia de la escalera de Héctor se difundió rápidamente más allá de San Miguel. La gente venía de ciudades lejanas para verla con sus propios ojos. Se paraban frente a la casa del carpintero y miraban hacia arriba con expresiones de asombro y admiración en sus rostros. Héctor no prohibía a nadie subir por la escalera, pero advertía con cautela. Muchos, al llegar a la cima, regresaban con rostros iluminados, como si hubieran encontrado respuestas a sus preguntas. Una joven mujer, que había perdido a un hijo al nacer, lloró en la cima, y luego bajó con una sonrisa de calma. Un anciano, que no había hablado con su hija en muchos años, después de ascender, fue a buscarla para pedir perdón. Miguel, el hijo de Héctor, llegó con su esposa y sus hijos, cuando oyó hablar de la finalización de la construcción. Perdóname, papá, por no haber comprendido, dijo, abrazando a su padre. Juntos subieron por la escalera, y allí, en lo alto, Miguel contó durante mucho tiempo a sus hijos historias sobre su abuela Consuela, mientras Héctor escuchaba, sonriendo entre lágrimas. El carpintero comenzó a dar clases de carpintería a los niños de San Miguel, transmitiendo no solo habilidades de trabajo con la madera, sino algo más. La sabiduría de un hombre que había mirado más allá de lo cotidiano. Pensé que construía un camino hacia Consuela, dijo una vez a sus alumnos, y en realidad construí un puente entre mi dolor y una nueva vida. El anciano desconocido ya no apareció, pero Héctor sentía su presencia en la suave brisa que acariciaba su mejilla cuando se sentaba en la cima de la escalera. Hoy, 5 años después de la finalización de la construcción, la escalera de Héctor se ha convertido en un símbolo de San Miguel. Su imagen puede verse en postales y souvenirs, y los niños locales la dibujan en concursos escolares. En días claros, la estructura de madera que se levanta sobre los techos rojos brilla a los rayos del sol, como señalando el camino entre la tierra y el cielo. Héctor tiene ya 72 años, pero aún cada mañana sube a la cima de su escalera. Los vecinos se han acostumbrado a ver su silueta contra el cielo al amanecer. Para muchos, se ha convertido en una especie de santo. Un hombre que construyó con sus propias manos un puente entre los mundos visibles e invisibles. Cuando le preguntan en qué piensa allá arriba, Héctor solo sonríe con su suave sonrisa. Escucho el silencio. En él suena la voz de mi Consuela. La historia del carpintero de San Miguel nos enseña que el amor verdadero no se detiene con la muerte, y que el camino hacia la sanación puede tomar formas inesperadas. A veces, necesitamos construir nuestra propia escalera al cielo para comprender que aquellos a quienes amamos nunca se alejan demasiado. Gracias por ver esta historia sobre el carpintero Héctor y su maravillosa escalera al cielo. Si ha tocado su corazón y le ha recordado algo importante en su vida, por favor, suscríbase a nuestro canal. Aquí encontrará más historias sencillas pero profundas que ayudan a ver lo maravilloso en lo cotidiano. Estaremos agradecidos si comparte sus pensamientos en los comentarios. Tal vez tenga su propia historia de amor que trasciende las fronteras entre los mundos. O quizás también esté construyendo su escalera al cielo.
Sus historias y experiencias son muy valiosas para nosotros y otros espectadores. Hasta la próxima en nuestros próximos videos.